Y lo que estamos esperando también es que le rinda al sistema de educación pública de nuestro país, porque ay. Sí, Juan Camilo, pues es un tema complejo, una noticia importante en el día de hoy, porque hay un panorama preocupante sobre la sostenibilidad financiera de las universidades públicas. La Contraloría ha revelado un informe y advierte que estas instituciones enfrentan una desfinanciación estructural, y esto pone en riesgo su funcionamiento. Vamos a analizar el tema más adelante. Por ahora, veamos cuál es el panorama. Un grave panorama financiero de las universidades públicas quedó evidenciado en este estudio sectorial de 165 páginas al que obtuvo acceso Noticias Caracol. El informe de la Contraloría revela que solo una de las 34 universidades públicas del país logra ser autosostenible. Se trata de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, con un saldo a favor de 35.000 millones de pesos. El resto de instituciones tiene un déficit presupuestal que pone en riesgo su funcionamiento. La Contraloría señala a la Universidad del Magdalena entre los casos más críticos, pues registra pérdidas por 90.000 millones de pesos, seguida de la Universidad de Nariño con un detrimento de 70.000 millones de pesos. Que una de las grandes preocupaciones que tienen es cubrir los porcentajes que no les pagan inicialmente de los estudiantes que entran en matrícula cero, porque las universidades públicas tienen que entrar a apalancar parte de esos recursos mientras los recursos llegan. A esto se suma, dice la Contraloría, la inequidad en la asignación de los recursos girados por el gobierno entre 2019 y 2024. En el caso de la Universidad Nacional, con sede en Bogotá, el ingreso por estudiante es de 11.400.000 pesos al año, mientras que el costo real por cada uno alcanza los 27 millones de pesos. Una situación similar se presenta en la Universidad de Antioquia, que recibe 8.700.000 pesos por estudiante, cuando el costo real llega a los 29 millones de pesos. La Contraloría explica que estos altos costos se deben a las diferencias en tamaño y complejidad de las instituciones, así como las cargas laborales y pensionales. De hecho, el 85% de las universidades no logra cubrir su nómina con ingresos propios. A este escenario se suman las deudas del gobierno nacional con estas instituciones, que superan los 4,4 billones de pesos. Y pues, ¿qué puede pasar donde esos recursos no lleguen o donde los recursos se retrasen o donde ha pasado? Porque ya el año pasado logramos emitir una serie de alertas porque los recursos no llegaban de manera oportuna a las universidades, pues que las universidades o las instituciones de educación superior pues terminan o suspenden sus programas porque no tienen los recursos con qué funcionar. Ante estas revelaciones, lo que responde el Ministerio de Educación es que comparten varias de las preocupaciones de la Contraloría y han dispuesto mayor cantidad de recursos para las universidades públicas. Se calcula aproximadamente en 18 billones de pesos que han dejado de percibir las instituciones por un error en el modelo de financiamiento de las instituciones a través de los costos de la inflación del IPC que obtuvimos también a finales del año pasado, y uno de los hitos más importantes de este gobierno es modificar ese parámetro del financiamiento de la educación pública. El informe concluye que la desfinanciación de las universidades públicas es un fenómeno alarmante que impacta directamente la calidad, la cobertura y la sostenibilidad de la educación superior en Colombia. Pues precisamente para hablar de este informe de la Contraloría tenemos conexión con el viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno Patiño. Viceministro, buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo hemos llegado a este punto tan crítico de financiamiento de las universidades públicas? Hay un dato que a mí realmente es muy preocupante. El 97% de ellas no logra sostener la operación. Muy buenos días, Juan Camilo, y a toda la audiencia. Algunos elementos que se deben precisar de este informe, el cual valoramos mucho desde el año pasado cuando se presentaron los primeros datos por parte de la Contraloría, es la preocupación sobre el desfinanciamiento estructural, y hay que poner en contexto para la ciudadanía, para toda la audiencia de este noticiero, que efectivamente durante más de 30 años las instituciones dejaron de percibir recursos por cuenta de la forma del mecanismo mediante el cual se vinieron financiando a través de crecimiento solamente de la inflación. Y esos recursos, sumados a algo muy importante que señala el informe, que hay que precisar, se suman los pasivos pensionales. Sin embargo, pues el informe presenta un corte de periodo hasta el año 2022. Durante este gobierno, el presidente Gustavo Petro destinó un cambio en ese modelo en el cual han venido recibiendo más recursos las instituciones
de educación superior. A la llegada de ese gobierno, para ponerles un ejemplo, el presupuesto total del sector de educación superior era de 10 billones. En este momento estamos llegando a los 15 billones. Y en temas de base presupuestal, que es la parte más importante del recurso de las universidades públicas y de todo el sistema, también tuvimos un incremento significativo. Pasamos de 4.6 billones a aproximadamente 7.5 billones de pesos de funcionamiento. Y eso ha permitido corregir el problema que han tenido las instituciones históricamente de desfinanciamiento, que ha sido incluso pues, un motivo de protestas, de movilizaciones durante muchísimos años. Y lo más importante que creo señala este informe de la Contraloría como una de las causas es el propio modelo de distribución de los recursos que está en la Ley 30, el cual, como seguramente lo sabe la ciudadanía, tuvo una modificación y fue impulsado por este gobierno una reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30, que como lo dice la Contraloría es el mecanismo idóneo para transformar este gran problema. Viceministro, entonces, entendiendo que se modificó ese modelo inicial que no estaba funcionando, ¿qué se espera para lo que viene? Porque aquí también está de por medio todo el tema alrededor de la matrícula cero. Es decir, ¿están garantizados los recursos para los próximos meses, para este año? Por supuesto que sí. Algo fundamental que también hay que compartirle a la ciudadanía es que la política de gratuidad se modificó. También en el año 2023 se estaban recibiendo aproximadamente 1.7 billones de pesos para la política de gratuidad. En este año están destinados 3.2 billones de pesos para la gratuidad. Estamos hablando en este momento del 97% de los estudiantes de la matrícula pública de todas las instituciones de Colombia. Eso realmente es un factor que pone a Colombia dentro de un panorama al menos regional muy importante, es algo que se observa como un gran logro también de Colombia porque estamos llegando a casi la universalización de la matrícula en pregrado en las instituciones públicas, con algo bien importante que ha comprometido nuestro presidente y nuestro ministro y es lograr que esos recursos pasen también al funcionamiento. Para explicar esto de una manera muy sencilla, antes los recursos llegaban a través de la inversión, es decir, estaban de alguna manera supeditados a la voluntad política. En este momento hacen parte del funcionamiento de la base presupuestal, lo que significa que a partir del año pasado y este año con un incremento muy importante, los recursos de la gratuidad quedan en funcionamiento. Y eso va a permitir también que las instituciones reciban los recursos de una manera diferente, es decir, cada mes van a empezar a tener una parte de esos recursos y ya no solamente a los finales de los semestres, que era uno de los grandes problemas. Y el informe destaca algo que también es preciso corregir, digamos, y que sería muy importante de mano de la Contraloría entender y precisar en el caso de muchas instituciones, y es que los recursos ya no son recursos propios, ya no se tienen que gestionar por parte de las instituciones y de las familias, que es lo más importante, sino que es el Estado el que de manera responsable y en cumplimiento de la Constitución le pone ese recurso año a año a las instituciones. Ya no tienen que salir a gestionarlo con los jóvenes ni ponerle esa carga especialmente a los estudiantes. Sí, viceministro. Por otro lado, aparece, cuando miramos el panorama de la educación superior, también la situación con el ICETEX. Es decir, los estudiantes que quieren buscar alternativas para estudiar en universidades privadas, pero no tienen los recursos, pero se encuentran con una entidad en una muy difícil situación. ¿Qué podemos decir frente a esto? Bueno, primero que el gobierno nacional ha seguido incrementando en algunos de los fondos de una manera muy importante, especialmente para sujetos de protección constitucional. Nosotros hemos casi que duplicado en fondos como de comunidades étnicas, el fondo de poblaciones negras, el fondo el fondo de indígenas, el fondo de víctimas, han incrementado de manera sustancial y esos fondos tienen la oportunidad de acceder a cualquier institución de educación superior, ya sea pública o privada. De igual manera, el ICETEX ha venido haciendo también un esfuerzo bien importante de la mano de las instituciones privadas para flexibilizar los mecanismos de acceso y de costos de las matrículas privadas. Y eso creo que también hay que agradecérselo a través de las tareas que el ICETEX ha venido construyendo para un modelo solidario donde las instituciones vienen creciendo. Les doy un dato muy importante: de los más de 2.5 millones de estudiantes que tiene hoy el sistema de educación superior de todo el país, están distribuidas entre públicas y privadas.
y por primera vez el sistema privado viene creciendo, lo cual significa que se han venido ajustando también las condiciones de las universidades para admitir más estudiantes dentro del sistema. Sí, viceministro, una precisión ya para ir finalizando. Al inicio de la entrevista usted dice que el informe hace corte de 2022, pero yo veo cifras de 2024. La Contraloría, por ejemplo, informa del pasivo pensional del sistema universitario público que alcanzó los 10.3 billones de pesos en 2024. Dice que la cifra podría aumentar debido a la falta de la actualización de los cálculos, esa entre otras. Es decir, el corte es hasta 2024, no 2022. El informe en la parte de pasivos pensionales tiene una proyección a 2024 y tiene una revisión de los pasivos pensionales. Y ese es otro de los temas importantes de este informe, y es que el pasivo pensional en muchas de las situaciones de las universidades del país tienen concurrencia de las instituciones, de los gobiernos territoriales y del gobierno nacional. Y está proyectado al pasivo total, es decir, a eso que se denomina el cálculo actuarial que deben hacer muchas de las instituciones. Y esa es una invitación que le hemos hecho a todas las universidades del país para que actualicen esos cálculos que permiten determinar cuál es el monto total del pasivo pensional, que es total y que en el informe de la Contraloría, hay que precisarlo, indica la totalidad del pasivo. Pero el pasivo pensional no se paga por vigencia, no se hace de un año. El cálculo actuarial puede tener una proyección a largo plazo en la cual las instituciones van a recibir año a año. Para ponerle el ejemplo del gobierno nacional, en la concurrencia pensional pública hay 6 de orden nacional que han recibido recursos para la financiación y aproximadamente 8 son de orden territorial, que reciben recursos y a la par están en procesos de esos convenios de concurrencia, como por ejemplo la Universidad de Nariño, que se menciona en el informe, y otras, donde tienen que existir también recursos de diferentes órdenes y que se van pagando de manera anual. Es decir, el pasivo pensional en total se ve gigantesco, pero en términos reales del financiamiento de las instituciones no representa, digamos, un peso importante dentro de la situación financiera de las universidades del país. Es el viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno Patiño. Ricardo, entiendo que usted en esta entrevista ha dado un parte de tranquilidad. Esperamos que así sea para los miles de estudiantes que esperan que realmente esto avance bien para ellos, porque son miles de millones de pesos los que se deben. Hay casos críticos como la Universidad de Nariño, el Magdalena. Así que, bueno, esperamos que así sea. Muchísimas gracias a ustedes, Ana Milena, a todo el equipo de Noticias Caracol. Decirles que esto definitivamente ha sido un compromiso de nuestro gobierno. Hemos dispuesto los recursos durante este periodo, pero además está la reforma y también recursos de inversión como la infraestructura, que dejan un panorama muy importante para los próximos años a través de vigencias futuras y otros recursos que quedan para garantizar ese derecho fundamental a la educación superior.